Muy buenos días, qué gusto saludarles nuevamente en este día tan especial y seguimos meditando en el libro de Primera de Corintios, capítulo 14, de los versículos del 1 al 12 para beneficio de la comunidad. Procuren, pues, tener amor y al mismo tiempo aspiren a que Dios les dé dones espirituales, especialmente el de profecía. Aquel que habla en lenguas extrañas habla a Dios y no a seres humanos, pues nadie lo entiende. En su espíritu dice cosas secretas, pero nadie las entiende. En cambio, el que comunica mensajes proféticos lo hace para edificación de la comunidad y la anima y consuela. El que habla en una lengua extraña lo hace para su propio bien, pero el que comunica mensajes proféticos edifica a la iglesia. Yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas extrañas, pero preferiría que comunicaran mensajes proféticos. Esto es mejor que hablar en lenguas, a menos que se interprete su significado de tal manera que sirva para edificación de la iglesia. Por ejemplo, hermanos, no les servirá de nada que yo los visite y les hable en lenguas extrañas, en vez de hablarles de lo que Dios nos manifiesta, o del conocimiento de la verdad, o en vez de comunicarles algún mensaje profético o alguna enseñanza. Si los instrumentos musicales como la flauta o el arpa no tuvieran diferente sonido, no podría distinguirse qué música produce cada uno. Y si en la guerra la trompeta no diera sus toques con claridad, nadie se prepararía para la batalla. Lo mismo sucede con ustedes. Si no usan su lengua para pronunciar palabras que se puedan entender, ¿cómo va a saberse lo que están diciendo? Le estarán hablando al aire. Sin duda, hay muchos idiomas en el mundo y todos se valen del sonido. Pero si yo no conozco el significado de los sonidos, seré un extranjero para el que me habla y él será un extranjero para mí. Por eso, ya que ustedes ambicionan poseer dones espirituales, procuren tener en abundancia aquellos que ayudan a la edificación de la iglesia. Al conectar con el último versículo del capítulo anterior, Pablo comienza exhortando a los fieles de Corinto a procurar alcanzar el amor, lo que nos da idea de que el ejercicio del amor es algo que ha de procurarse con persistencia y continuidad, como algo que nunca se acaba de completar. Seguir el amor es procurar crecer en vida con miras a desarrollar los dones en vida. Por tanto, debe ser complementado por un deseo ferviente de tener el don más provechoso, el don de profecía. Pasa luego a instruirles acerca de la superioridad del don de profecía sobre el de lenguas. No les prohíbe el uso de los demás dones, antes les anima a desearlos con celo, pero de manera especial les exhorta a ejercitar el don de profecía, ya que el que habla en lenguas se dirige a Dios y se edifica a sí mismo, mientras que el que profetiza edifica a la iglesia, pues habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Puesto que profetizar significa hablar por el Señor y proclamar al Señor, es decir, ministra a Cristo a las personas. Ello edifica a los demás y les da ánimo y consolación. El mejor don es el que mayor bien produce. Para que no se le interprete mal, el apóstol expresa su deseo de que todos, si fuese posible, hablasen en lenguas hasta el punto de mandarles que no impidan hacerlo, pero todavía desea más que profeticen, a no ser que el que habla en lenguas pida poder para interpretarlas. Pablo explica esta superioridad de la profecía sobre las lenguas.
poniéndose a sí mismo por ejemplo. ¿De qué provecho le sería él mismo si, en lugar de instruirles de modo claro, fuese a ellos para gastar tiempo hablando en lenguas? Lo ilustra luego con el uso de instrumentos musicales. Si la flauta o el arpa se toca de tal forma que no hay modo de distinguir lo que se toca, y si la trompeta da un toque confuso, ¿cómo sabrán los soldados si el general da orden de ataque o de retirada? Así también, si solo hay un hablar en lenguas sin significado, será como hablar al aire, es decir, en vano. Será también como una conversación entre dos extranjeros, en la que ninguno de los dos entiende ni una sola palabra del idioma del otro. Los ejemplos que el apóstol pone indican que los creyentes corintios abusaron del hablar en lenguas por hacerlo de una manera insensata, produciendo sonidos que no tenían distinción de tono y emitiendo sonidos inciertos. Además, lo usaron en exceso, al punto de practicarlo en cualquier lugar, de cualquier manera y en cualquier situación. Debido a ello, el apóstol los corrigió y los restringió en cuanto al uso y abuso de este don tan pequeño que era el menos provechoso, a fin de que buscaran los dones más importantes y que abundaran en la edificación de los santos y de la Iglesia.